Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de El Saque de Córner. Volvemos con las tertulias para hablar de ese partido que tal vez nos queda un poco lejos. Ya hay ese partido el jueves contra el Sevilla, que ganamos aquí en casa por 1-0 ante el equipo de Caparrós. Vamos a estar hablando de ese partido, vamos a estar hablando también de lo que queda un poco de temporada. Luego hablaremos con Vicente Moreno, y ya se ha sentado aquí a mi izquierda Rubén Díez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángel? He tenido que hacer reflexión durante ayer y hoy de qué pasó en el partido, porque claro, es que lo tenemos tan lejano, ¿verdad? Pues sí, es que se hace lejos, ¿eh? ¿Ya? Se hace lejos. Claro, cuando vienes aquí un lunes, después de un domingo, estás en caliente, estás fresco. Pero ahora, además con un puente de por medio también, algo así raro. Qué raro se me hace estar aquí. Se hace raro, sí. Y, como hemos dicho, volvemos también con las tertulias. Hacía tiempo ya que... Es que por tema de horarios también es difícil, ¿eh? Claro. Es difícil. Nos han hecho aquí un favorazo. Ha venido a visitarnos, entrenador del Mutilvera, del filial del Mutilvera. Jandro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, aquí, como dices, a echar un rato con vosotros e intentar echar una mano en lo que sea posible. Bueno, vamos a estar hablando, como hemos dicho, del partido. Cuéntanos también un poco, eres entrenador mitiquísimo aquí de Navarra. Cuéntanos qué tal va esa temporada con el Mutilvera. Bueno, pues a ver, la verdad es que estoy muy contento. Bueno, como dices, llevo una trayectoria, pues muchísimos equipos y bueno, pues este año por tema de trabajo no empecé a entrenar, había hecho posiciones en junio y tal y bueno, preferí centrarme un poco en eso. Y bueno, y me llamó la Mutil a finales de octubre. Con el tema del filial, que estaban colistas y bueno, pues tenían problemas y querían hacer un cambio y tal, y bueno, pues me llamaron Yorander Unanua, que no sé si lo conocéis, que es el metodólogo de la Mutilvera y bueno, pues que tengo una relación con él de otras etapas anteriores. Y bueno, pues me animé y bueno, ahí estamos intentando salvar al equipo. Lo que pasa que ya sabéis que este año en la autonómica pues ahí va a haber arrastres, uno seguro, por el descenso de Suiza y Zarra. Entonces hay 5 descensos y bueno, estamos esperando esta semana a ver qué pasa con el Tudelano, que se la juega el domingo en casa y podría ser un sexto, o sea, un arrastre que implicaría un sexto descenso y entonces ya se complicaría mucho la cosa. Ahora mismo estamos fuera del descenso, estamos ocupando esa sexta plaza por abajo y hay 5 que van a bajar, entonces bueno, estamos ahí, pero hay mucha igualdad, tenemos 3 equipos a un punto y bueno, pues ahí intentando sacar el tema adelante. Este fin de semana todos más del Tudelano que nunca, ¿eh? Sí, que además para todas las categorías navarras yo creo que es... O sea, también duele mucho que durante toda la temporada estés trabajando por un objetivo que se marca en X puesto y que al final de año todavía veas que no te va a dar o que necesitas un plus. Entonces, todos con el Tudelano, que tengamos más equipos navarros en cuantas más categorías y disfrutemos también del talento navarro. Llegaste también al Mutilvera, ¿no? Con la temporada empezada, como has dicho, colistas. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentra un entrenador cuando llega a un equipo que ya está hecho y no a su forma de entrenar, por ejemplo? Bueno, pues el fundamental es eso, ¿no? Que tienes que adaptarte a lo que te encuentras. O sea, no es una plantilla que tú no has podido confeccionar y que, bueno, pues bajo mi punto de vista estaba bastante descompensada. Y hubo que, bueno, pues adaptarnos un poco a lo que había y cambiar el sistema, cambiar la forma de jugar y bueno, intentar buscar lo que mejor les podía ir. Luego es un equipo muy joven, porque el año pasado ese equipo, si recordáis, ascendió a tercera división, quedó segundo en la autonómica, pero no pudo subir por el descenso del primer equipo. Entonces, claro, ese era un gran equipo del que 15 jugadores volaron, 5 subieron al primer equipo a tercera y otros 10 fueron a tercera a otros equipos. Entonces, claro, hubo que hacer una plantilla prácticamente nueva y yo me la encontré hecha. Lo que hicieron fue tirar de gente del juvenil. Bajo mi punto de vista, pues 15 juveniles en autonómica de golpe es excesivo y bueno, pues hemos tenido que ir recomponiendo un poco y bueno, ahora el equipo está bien. Llevamos en la segunda vuelta, son 11 partidos y solo hemos perdido 1. Lo que pasa es que nos penaliza mucho los empates. El domingo pues empatamos a 0 con el Laguna, fallamos penalti, el anterior en casa también 0-0 con fallando penalti. O sea, estamos con ese problema del gol que nos está penalizando. Pero bueno, en líneas generales los procesos son buenos, el equipo ahora está bien y bueno, a ver si somos capaces arreón final de sacarlo.
Y además os quedan jornadas difíciles, ¿no? Nos comentabas antes fuera de micros. Sí, ahora mismo tenemos esta jornada además intersemanal, tenemos 3 partidos en una semana, el otro día jugamos con el Laguna, que va quinto, el jueves vamos a Oberena, que está jugándose el ascenso, el domingo recibimos a Lourdes, que está tercero, y la siguiente jornada vamos a Arre, que va líder, con lo cual imagínate, o sea, tenemos 3 partidos ahora muy complicados, pero bueno, como les decía ayer a los chicos, digo, nunca sabes, igual vas a Oberena y ese pelín de suerte que nos está faltando ahora en los metros finales, igual lo tienes en Oberena y puedes rascar algo, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo es ese, vamos a ir sin miedo, no vamos a ir tampoco a encerrarnos a ver qué pasa, sino que vamos a intentar jugar como nosotros estamos jugando y a ver si sacamos. Muy bien, pues nada, Alejandro, oye, muchísima suerte. Horario del partido del jueves contra Oberena, así que 11 de la mañana, 11 de la mañana. Si alguno quiere es festivo, digo, tomarse un café, y a verlo. Un café y partido interesante, sí, lo recomiendo. ¿Jugáis en Mutilva? En Oberena. En Oberena. Vale, jueves a las 11 en Oberena. Y luego de ahí al Bermú. Pues sí. Pues nada, vamos a empezar. Ojo, a punto. Sí. Bueno, y además tú que vives ya en... Si me dejas conciliar... Bueno, vamos a empezar ya esa tertulia un poco sobre el partido del jueves de la semana pasada contra el Sevilla, que se jugó aquí en el Sadar. Había ganas ya de volver a jugar en casa. Unas así un poco resumen, líneas generales de las sensaciones que os dejó el partido. Rubén. A ver, yo creo que el partido está muy condicionado por la tarjeta, es evidente porque ya 11 contra 10 jugando Osasuna en casa, la tendencia debería haber sido mucho más positiva de la que fue, pero da a entender que el partido está más controlado, pero yo creo que en líneas generales siguió un guión bastante parecido al que ya tuvimos los primeros 30 minutos. Al final Sevilla era un equipo que nos estaba esperando mucho en bloque medio-bajo, donde nos estaba dejando mucho jugar entre centrales, donde a Osasuna le estaba costando progresar, y esa tendencia que tuvimos esos primeros 30 minutos luego es la que vimos también en la segunda parte, a pesar de que Vicente pues liberó a uno de los centrales para tener algo más de superioridad en las siguientes líneas, pero no sé si por esa falta de precisión que habló Vicente, sobre todo a la hora de jugar entre líneas o a la hora de pues, bueno, asociarse en ese último tercio, vimos un Osasuna donde tampoco tuvo tramos de excesivo dominio en último tercio y de mucho centro lateral o mucho remate, que seguramente era en el guión que hubiese esperado Vicente, ¿no? Que con uno más hubiésemos tenido tramos de someter en exceso al Sevilla, y poco a poco, pues bueno, una vez Osasuna no consigue ese someter, pues el Sevilla también aprovecha mucho esas transiciones, saca jugadores rápidos del banquillo, y bueno, pues se produce también ese juego de que con uno más te tienes que proteger un poquito para guardar el resultado, y no terminamos de ver, yo creo, que un partido que esperábamos por el guión que nos prometía los 30 minutos, pero que al final tenemos los 3 puntos que nadie se acordará el año que viene que cómo se ganó el día de Sevilla. Venían los dos equipos de contextos parecidos, pero a la vez diferentes, ¿no? El Sevilla empezó mal la temporada, luego como que remonta y ahora está también un poco en caída libre. Osasuna un poco al revés, empezó la primera parte esa de la temporada muy bien, luego vino este bajón donde le costaba conseguir victorias, ahora parece que volvemos ahí a ese ritmo para ver ese partido que vimos el otro día. También lo mismo, Jandro, sensaciones generales. Bueno, a ver, una cosa es el partido del otro día y otra cosa es la temporada, yo creo, ¿no? Al final, yo como entrenador valoro mucho conseguir 3 victorias seguidas en primera división, es muy difícil, lo decía Vicente el otro día en la rueda de prensa, o sea, en cualquier categoría es difícil, pero en primera división es muy difícil. Es cierto que el partido del otro día, en el contexto que se genera a raíz de la expulsión, yo creo que se podía haber hecho más. Se podía haber hecho más cosas y al final no sé si se peca un poco de guardar el resultado, pero yo entiendo que se tenía que haber dominado, sobre todo la segunda parte, como dices, ¿no? Haber sometido más al rival, haber metido mucho más centros, mucho más, al final haber tenido más amplitud también. Yo creo, fíjate, con los cambios, tienen sentido los cambios por las tarjetas, digamos, ¿no? En el descanso, pero igual no tanto el cambio de dibujo, porque me parece que es un dibujo, el de 3 centrales, que si consigues que los laterales estén amplios y tal, y vas a tener mucha circulación de balón, le vas a obligar al rival a que decida entre saltar a carril o quedarse bajo, puedes generar mucho más, igual que en un sistema de 4-2-3-1 o de 4-1-4-1 en el que el rival va a estar más cómodo, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco matices, ¿no? Al final, de una forma u otra, creo que tienes que, en un contexto así, tienes que someter más al rival. Entiendo que igual los últimos 15 minutos puedes guardar más el resultado porque es importante ganar,
Pero bueno, al final también insisto en que 3 partidos seguidos, 9 puntos seguidos, te da mucha tranquilidad, te da opciones europeas, aunque es difícil, pero estás ahí. Y bueno, y eso en cuanto al partido. En cuanto a la temporada, bien, pues al final creo que el míster tiene un contexto difícil porque es la era post-Yagoba, ¿no? Y eso creo que en Osasuna, pues para cualquier entrenador que hubiese venido era complicado. Y Vicente, bueno, ha conseguido salvar al equipo sin excesivos problemas. Sí que es verdad que se ha generado un entorno que igual vosotros conocéis mejor pues parece que en el Sadar el ambiente está un poco raro, ¿no? O sea, no hay ese ambiente de animar, de tal, o sea, y luego se ha creado un poco esa cosa de que, pues... para cualquier entrenador hubiera sido difícil, ¿no? Yo creo que la temporada en general es buena y creo que como entrenador no hay mucho que se pueda reprochar a Vicente, ¿no? Se habla mucho de lo que decías, ¿no? De esto de la era post-Yagoba, pero echando el otro día un ojo a estadísticas, comparando esta temporada con la anterior, a nivel de puntos ha sido bastante mejor esta, ¿no? Pero tenemos alguno más, no me acuerdo cuántos. Es que lo miré el otro día. Creo y lo dije en la creo que retransmisión. teníamos 41 el año pasado. Eso es, a esta altura ¿no? 41, eso es, suena? efectivamente. Sí, no, 41, sí, eran 41. Y este año 44. Sí. O sea, que es que al final yo creo que lo que hablábamos de Vicente tenía una dificultad extrema al venir a Osasuna. Después de la etapa de Yagoba, ya no solo eso, sino que te tienes que adaptar a un equipo nuevo, que Vicente, tenía una trayectoria también donde no había encajado en el Almería, donde había tenido destituciones y yo creo que el reto era muy grande. Y a día de hoy podemos decir que está cumplido con creces. Otra cosa es, como bien decías tú también, esos matices donde creemos que tiene un margen de mejora o donde creemos que podía haber conectado mucho mejor el equipo con lo que puede ser Pamplona, Navarra, la ciudad, el Sadar, que yo creo que ahí sí que hay margen de mejora. Pero en cuanto a puntos, que es de lo que vive ahora mismo Osasuna, que es de tener otro año más en primera al club, es que estamos en abril hablando de que estamos salvados. Y vamos a por la 7ª temporada ya en primera, que también son buenas noticias. Claro. Sí, es evidente. O sea, al final para Osasuna estar en primera división es un lujo y yo creo que eso a veces se pierde un poco la perspectiva, ¿no? Cuando ya llevas bastantes años en primera división puede parecer que es algo normal, pero fijaros equipos como Zaragoza, la trayectoria que tiene, una ciudad como Zaragoza está en segunda división y, y con posibilidad de descender a primera ref. Entonces, quiero decir que a veces perdemos la perspectiva y yo creo que hay que valorar mucho cada año de Osasuna en primera división es un lujo y a veces podemos perder un poco esa perspectiva. Pero bueno, en líneas generales yo entiendo también que lo que decías, ¿no? Que el estilo de Osasuna, la forma de jugar y tal, para un entrenador nuevo quizás sea difícil, ¿no? Con Yagoba era muy claro, o sea, él tenía muy clara la idea, lo transmitía y llevaba mucho tiempo ya. Y Vicente quizás ha tenido que conjugar los resultados con ese contentar a la grada, por decirlo de alguna manera, contentar que el equipo transmita más, que es un poco lo que le puede faltar ahora, ¿no? Esa transmisión que parece que falta entre el equipo y la grada. Pero bueno, a nivel de resultados creo que está ahí. O sea. Sí. Vamos a hablar de esa primera parte del partido donde veíamos a un Sevilla muy valiente para ese segundo partido con Caparrós. Sí, valiente en cuanto a que tenían muy claro cómo tenían que jugar los Osasuna. Al final sabían que venían a Sadar a replegarse, a estar juntitos, a estar muy fuertes y que encima arriba tiene un jugador como Luque Bacchio que al espacio es totalmente determinante. Y a raíz de ahí, pues seguramente, claro, no lo pudimos ver, pero era hacer un partido largo, que se trabase mucho, que a Osasuna le gustase progresar, y ya vimos que incluso con uno menos los esfuerzos eran muy grandes porque también... Aquí hay que decir una cosa, Osasuna estaba lento en la circulación, le costaba mucho hacer lado a lado, pero también el sacrificio que tenía el Sevilla para defender la amplitud con las basculaciones de ese 4-4-1 en la segunda parte o el rato de la primera, eso tiene un mérito y eso seguramente también sea capacidad del entrenador de transmitir esa idea de bloque, trabajo, sacrificio, porque al final el Sevilla está en una situación... No sabemos hasta qué punto delicada, pero institucionalmente sabemos que tiene una situación delicada y clasificatoriamente también. Entonces aquí al Sadar sabían que tenían que venir a sacar puntos casi seguro y pues es lo que hablamos, el valor de conseguirlos nosotros. En el minuto 26 tuvimos el gol de Rubén García, que si no me equivoco, el gol anterior de falta directa creo que era de Íñigo Pérez. Así que tuvimos ese golazo también en el Sadar. Bueno, sí, la verdad es que es un golazo. O sea, yo creo que
algunos pensábamos que podía tirar, pero muchos esperaban el centro, o esperábamos el centro también, ¿no? Y el jugar con esas dos cosas creo que es lo que le da esa ventaja. El Rubén tiene esa calidad, o sea, tiene una pierna zurda estupenda. Es verdad que hoy en día, no sé muy bien por qué, se ha perdido mucho los goles de falta. O sea, si os dais cuenta, pocos equipos tienen un especialista que te meta 4, 5, 6 goles. Se ha ido Messi y a partir de ahí yo creo que nadie tiene, pero ni el Madrid, ni el Barcelona, ni... Entonces, bueno, tener un jugador que te pueda hacer ese tipo de goles es muy importante. Y el otro día solventa el partido, porque era un partido, pues eso, que era para masticarlo y que iba a ser complicado. No cabe duda que luego lo que comentas, la amenaza al espacio que te da Luque Bacchio, ya el Sevilla la pierde y bueno, ahí cambia un poco la cosa, pero con respecto al gol, pues espectacular. Es que dice, la voy a meter ahí, la mete ahí. O sea, Fíjate qué curioso que en la primera parte solo hacemos ese tiro. Sí, sí. O sea, que a nivel contexto también, esto de lo que hablamos de jugar, el partido creo que estaba muy controlado, porque Osasuna está dominando con balón, no te están generando ese tipo de peligro que sabes que el Sevilla te va a hacer, pero por otro lado dices, joder, estás en casa, a lo mejor es un momento de transmitir algo diferente al equipo o a la grada para que conectes y de cierta manera puedas sentir que eres más dominador del juego y del partido de lo que realmente lo estás siendo. Pues un partido en una parte donde estás jugando en casa contra un rival inferior que encima se ha quedado con uno menos, no, el caldo es un poco... es difícil para el aficionado también. Sí. Sobre todo el final del partido, porque ese último cuarto de hora es evidente que el Sevilla tiene ocasiones claras. O sea, y tú llevas todo el partido no, pero llevas una hora en superioridad. Has generado poquísimo porque has generado poquísimo y el Sevilla con uno menos te está generando en 15 minutos 3 ocasiones claras de gol. El run en el Sadar era evidente, o sea, y en ese sentido motivado, ¿no? Ahí siempre como entrenador te entra la duda, ¿no? De decir, joder, ¿qué hago? ¿Voy a guardar lo que tengo faltando 15 minutos o voy arriba buscando el segundo gol y tal? Cuando no he podido conseguirlo antes, no sé, es un poco esa duda que se te genera, ¿no? Sí que es cierto que igual el sabor que hemos estado teniendo esas jornadas era que intentando guardar el equipo no estaba cómodo y le hemos visto casi más cómodo, ¿no? Intentando ir a por más, ¿no? Sí que ha habido acciones en las jornadas estas últimas de, oye, pues un gol o un empate, que nos han evitado luego alguna victoria. Sí, sobre todo que yo creo que no conseguimos trasladar grandes tramos de ese dominio que nos gusta. Yo recuerdo la segunda parte que creo que hubo pues 10 minutos, 5 o 10 minutos de mucha transición rápida, de jugarle muy rápido a Brian con espacio donde se generan esos centros, Brian recorta y tira y ya eso nos conecta y conecta a la afición y conecta al equipo. Igual que recuerdo que el día del Girona tuvimos esos 10 minutos de tramo cuando Vicente también cambia el sistema, que se nota que el equipo va, que llega, que te pica el espacio, que centra, que ¿no? Y no sé por qué al equipo le cuesta tanto mantener esos tramos más prolongados. Ya no estás hablando de una parte entera porque es muy difícil, pero que a lo mejor sí que en casa lo entendible sería que tú pudieses tener 20, 25 minutos de dominio, de mucho centro, de córner, de robar alto, de cosas que creo que van dentro de la identidad de Osasuna y que creo que durante la temporada la estamos viendo tan poco que por eso nos cuesta conectar. ¿Cómo visteis esa expulsión de Luque Bacchio? Pues es la típica jugada que si te la pitan en contra te vuelves loco. O sea, si te la pitan a favor te parece expulsión. Es así, es evidente. Para mí es muy rigurosa. O sea, es verdad que se revuelve, que le puede tocar la cara y tal. Para mí, si hubiera sido al contrario, hubiera dicho que totalmente injusta. Y bueno, pues ha sido a favor, pues ya está, pues bienvenida sea, ¿no? Pero para mí es excesiva. Yo creo que una amarilla estaba bien. ¿Qué vamos a decir? La delgada fina, ¿no? Que decía Vicente. Sí. Son jugadas muy grises porque dependiendo del criterio del árbitro y si la ha pitado o no la ha pitado, se hubiese sacado roja o no. Es que a lo mejor si el árbitro no la pita, luego del VAR no le llaman a revisarla para que hubiesen sacado roja. Entonces, si no es algo tan clamoroso y evidente, joder, ¿por qué vas a penalizar ¿no? Que luego pareció... Y de hecho luego en la de Pablo Ibáñez está claro que el árbitro tiene la conciencia ahí algo de... Sí. Y a la misma ocasión que ve de compensar dice, bueno, roja y así lo arreglo. Cuando es claro que luego se ve la de Pablo que es amarilla, evidente, porque no va con las planchas, no va con los tacos, o sea, es un impacto con el empeine, en fin, pero bueno, ahí se veía que él ya tenía ahí algo en la cabeza que... Vamos a hablar ahora sí de esa segunda parte que comentabas tú también, Rubén. ¿Cómo sale Osasuna en esa segunda parte en comparación con la primera, con esos cambios también que hace luego? Bueno, pues cambia de dibujo, se quita un central, que al final es normal porque ya la presión no te la van a hacer con 2, sino que te la hacen con 1 y no necesitas ese tercer hombre para circular balón de lado a lado. ¿Cuál es el problema de esto? Que entra en la ecuación en la circulación un Lucas Torro.
y Lucas Torro no es el jugador que imprime más velocidad al equipo y que tiene mejor perfil y que gira más rápido. Entonces, poco a poco Osasuna encuentra esos tramos donde circula lento, cuesta encontrar a Brian, y cuando lo encuentras no verticalizas y Brian a lo mejor pisa y juega. Pues eso, si quieres girar el juego tiene que pasar por medio de Lucas. Otra cosa que a mí no me gustó la segunda parte mucho y creo que también afectó, que ambos laterales estaban muy largos y que claro, cada vez que se generaba un centro, que había una pérdida, tocaba un repliegue muy grande, ya no muy grande, sino que tienes mucha capacidad de perder metros, porque la primera parte con los tres podías defender muy bien las alturas en ese tipo de transiciones defensivas, pero simplemente con los dos ya, si ellos te salían en conducción, no podía haber un salto directo y te ganaban muchas veces metros así. Entonces ese cambio de dibujo creo que sobre el papel podía haber encajado, pero la manera de ejecutarlo a lo mejor, no sé si por los perfiles que estaban en el campo o porque, esto de lo que hablamos de, a ver, vamos ganando 1-0, partido largo, ritmo lento, que las circulaciones sean lento, lado a lado lento, que corran y que el partido sea largo porque va a favor, que es una parte también entendible del plan de partido de la segunda parte, pero... pues eso, me parece que estás jugando a la delgada línea de no matar a un partido que sabes que el Sevilla en un balón varado, en una transición defensiva, pues te puede hacer daño. ¿Compartes esa visión que tiene Rubén como entrenador? ¿Entiendes también en parte esos movimientos que hizo Vicente? Sí, lo he comentado antes. O sea, lo entiendo sobre todo desde el punto de vista de las tarjetas. O sea, porque hay dos jugadores con amarilla, sabes que el rival tiene un expulsado, que a la mínima pues es posible que... Y desde ese punto de vista sí, pero yo no hubiera cambiado el dibujo. Y es un poco en la línea de lo que acaba de explicar él. ¿Por qué? Porque si quieres tener los laterales altos, ten carrileros. Y ten tres atrás en la línea que te permitan que los carrileros no tengan que hacer una vuelta tan exagerada. O sea, entonces claro, si hubiéramos mantenido... Tú mantienes los carriles, yo estoy jugando así este año, por eso lo explico. Si tú mantienes los carriles altos y tienes un pivote defensivo y los tres defensas, puedes mantener un buen bloque defensivo sin necesidad de que los carrileros hagan esfuerzos tan largos. Eso obliga al rival a que si el lateral salta, con dos puntas, enseguida puedes buscar esa espalda central lateral y bueno, yo creo que con un jugador menos le hubieras obligado a hacer mucho más esfuerzo físico al rival, manteniendo el sistema. Y bueno, la circulación, lo que dices, los tres centrales tienen una buena circulación y aunque sea contra uno, si vas contra uno, lo que puede hacer es un central puede dividir perfectamente e incorporarse al centro del campo. O sea, creo que contra un rival menos hubiera sido interesante mantener... Dices, ¿y Brian qué tal? Bueno, mete a Brian de segundo punta, no pasa nada. O sea, es una opción. Brian puede partir de arriba, venir a recibir a espacios intermedios. Yo creo que hubiera sido... sobre todo hubiéramos hecho que el rival se cansase más y antes. Igual, y luego tener dos jugadores en el área, pues siempre con ese tipo de partidos siempre es mejor que tener uno, ¿no? Yo lo veo así. Ojo, luego el tema de jugar con extremos y con Brian y tal también es interesante. Pero tiene mucha razón el tema de los laterales. Si quieres jugar así, los laterales no tienen que estar tan altos porque en el momento que pierdes, pues es que te obliga a recuperaciones pues eso, muy largas, ¿no? Vamos a hablar ahora de la parte ofensiva. Sí que hemos estado viendo que igual con la línea de 5 Budi no termina de encontrarse del todo cómodo, ¿no? Para hacer gol. ¿Nos ha dado esa sensación? Bueno, yo creo que depende de... Claro, a ver, Budi es un delantero que necesita mucho a los compañeros para hacer ese gol. O sea, no es un perfil de jugador que te pueda recibir entre líneas, que se gire y que finalice. O que te busque un balón al espacio y te haga gol, ¿no? Siempre necesita pues ese trabajo de los 10 compañeros para que lleven el balón lo más cercano al área, se pueda producir un centro y ahí Budi sea letal. ¿Qué pasa? Que en días donde tienes bloques medios bajos que te están encima muy estrechos y a ti te cuesta progresar, lo más normal es que no veas brillar a Budi. ¿Qué pasa, por ejemplo, el día de Girona o el día de Leganés o el día de Valladolid? El equipo es capaz de darle esa verticalidad a Areso, a Abel, a Aimar, a Moncayola, que es una pérdida que creo que estamos notando mucho. Y cuando el equipo tiene esa capacidad para correr, para jugar rápido y para llegar a campo contrario en esas situaciones con un poco más de espacio, Budi brilla mucho más, porque Budi, cuanto más espacio tenga, mucho mejor para él y para los compañeros. Y además, en ese tipo de transiciones ofensivas que estábamos teniendo en los últimos partidos, creo que Budi se siente cómodo porque, pues Abel creo que ha mostrado una mejoría muy grande, Moncayola, Areso y Brian, o sea, y Aimar están acompañando muy bien, y son centradores, Aimar no, pero Abel y Areso, buenos centradores de línea de fondo,
que facilitan mucho a Budimir. ¿Qué pasa en partidos como el de ayer? Que si el equipo no consigue... Ayer. Bueno, el de ayer. El de ayer del jueves, que se ha pasado casi una semana, Sí. Ángel. ¿Qué pasa en este tipo de partidos? Que cuesta tanto llegar a último tercio, a última línea, que es que no, es imposible que veamos brillar a Budi. Y si llegan a última línea es porque tienen un tío muy encima, no podemos sacar centros fáciles y Budimir está muy perdido en ese aspecto. Y a Aimar también un poco parecido, ¿no? Se le notaba esa falta de continuidad, esas lesiones que ha estado pasando en las últimas semanas, meses. Se le notaba también esa... Sí, bueno, esa falta de juego. Aimar necesita estar en contacto con el balón, es evidente, ¿no? Entonces, y eso también, los jugadores de ese estilo les cuesta más entrar después de lesión. Porque al final hay jugadores que por sus características... Perdón, he dicho Aimar. Sí. Brian, perdón. Brian, te referías a Brian. Estaba diciendo, si no se ha lesionado Aimar, digo, no sé por qué estabas diciendo Aimar. Pero claro, lo he dicho yo. No, bien, el tema sí estaba claro que era Brian, ¿no? El tema de Brian, pues eso, luego es un jugador muy explosivo, es un jugador que sí que tenía razón Vicente cuando en la rueda de prensa comentó que igual había jugado más minutos de los que tenía que jugar, en el sentido de que cuando vienes de lesión, por el estilo de juego que tienes es un jugador de repetición de esfuerzos explosivos, corres más riesgo de recaída. Entonces, igual, pues si jugó, ¿cuánto jugó? ¿35 o cuánto? No, jugó toda la segunda parte. Sí. Vale, pues entonces igual tenía que haber jugado 30. Normalmente cuando vienes de lesión, lo habitual, lo que está pautado por los fisios es, por los redactadores es 30 minutos. Entonces, bueno, pues jugó 45 y ahí... Pero bueno, al final es un jugador que necesita también tiempo cuando vienes de lesión. Sí. ¿Qué pasa? Que ese jugador, si le das 20 minutos, media hora, te puede resolver el partido, está claro. O sea, en ese sentido. Y bueno, yo creo que las pocas aportaciones ofensivas que hubo en la segunda parte fueron de él, con lo cual también eso hay que destacarlo. Sí. Y bueno, y afortunadamente no se lesionó. no tuvo recaída. También es cierto que dijo Vicente, ¿no? Que se había quedado con ganas en este partido del sevillano, en el anterior, de haberle sacado minutos. Igual ahí le regaló... Que igual estaba para jugar, te quiero decir, ¿no? Sí, yo creo que en este caso con Brian menos es más. O sea, creo que tenemos que intentar darle más minutos de calidad que más cantidad, porque sobre todo el último tramo de partido, los últimos 10-15, ya físicamente se le veía muy justo y son esos momentos donde, ostras, si es que tú no haces un esfuerzo a lo mejor en una transición defensiva, es que se te va el partido, porque el Sevilla va con todo. Por eso decía antes que si hubiera mantenido el sistema, para ya me hubiera estado más cómodo. Seguro. En esa segunda punta que, bueno, que ya los centrales no van a hacer del Sevilla, no van a hacer tantas esfuerzos en circulaciones, y tú tienes atrás 3, tienes pivote, tienes carriles, ¿qué tal? Y ahí se le notó. Es que en ese último tramo donde el Sevilla tuvo las ocasiones es porque Brian no volvía. Fundamentalmente es porque Brian no volvía y no volvía porque físicamente estaba justo. Entonces, bueno, pues ahí sí que lo que además creo que lo comentó en la rueda de prensa Vicente, que cuando se refería a que igual había jugado de más era un poco por eso, porque él veía tácticamente esa descompensación que supone que el extremo no ayude en labores defensivas, ¿no? Vamos a hablar también de Hernando, que también jugó un muy buen partido y se sigue ampliando esa, entre muchas comillas, mala noticia para Vicente, porque tiene a 3 centrales que tienen que ser titulares o que tienen el nivel para ser titulares todo el rato. Sí, a mí la línea de 3 desde que ha llegado me gusta. O sea, creo que es un sistema más que favorece mucho a los carrileros que tenemos y sobre todo a los 3 pedazos centrales que tenemos. Y creo que el nivel está siendo bastante alto. O sea, a Randall le estamos viendo bien, creo que a Boyomo también y a Catena también. O sea, desde que hay la línea de 3 creo que han aumentado el nivel de los 3 centrales de Osasuna. Entonces... creo que no solo meter a Hernando en la ecuación, que también para Vicente esto tiene que ser una maravilla, no una agonía, ¿no? Sí, no. Sí, no, lo que pasa es que al final, como entrenador, siempre tienes la duda, ¿no? Porque dices, tengo 3 centrales muy buenos, tengo 2 carrileros muy buenos, pero igual me obliga a jugadores como Aimar, por ejemplo, o Brian, que igual son jugadores más del 4-2-3-1, del 4-1-4-1, ¿no? A meterlos en situaciones que pueden hacerlo, porque al final tú puedes meter un doble pivote y jugar con Aimar de medio punta, claramente, y 2 puntas, ¿no? Pero bueno, es un poco siempre la duda que se te crea el entrenador. Si esto lo mejoro por aquí, quizás puedo perderlo por el otro lado, claro. ¿no? Es un poco... Pero en líneas generales yo creo que es un sistema que se adecua muy bien ahora a lo que tiene Osasuna. O sea... Incluso Rubén desde esa posición de segundo punta. Sí, claro, también. Yo creo que está favoreciendo todavía mucho más que brillen pues ese Aimar, ese Moncayola, los carriles. O sea, cuando tú tienes puede ser Ryan o puede ser Rubén, ¿no? Junto con Budi y inicias con 2 puntas, uno de los, siempre o Rubén o
o Brian, el que juegue en esa posición de segundo punta, te va a venir adentro y va a hacer un cuadrado contra los 3 del equipo contrario y vas a tener superioridad. O sea, quiero decir que es un sistema que si, además, porque mucha gente tiene la mentalidad de que, joder, 5 defensas, tal, sistema defensivo, pues puede ser el más ofensivo del mundo, según los matices que tú le des, ¿no? Si consigues que los carrileros estén altos, si consigues lo que decimos, que ese segundo punta venga a recibir y cree superioridad, o sea, al final puede ser un sistema muy, muy ofensivo, no tiene por qué ser defensivo. Luego hay momentos del partido que vas ganando y igual tiene que ser más defensivo, pero yo lo veo muy bien, la verdad, y es un sistema que a mí me gusta mucho y creo que Osasuna, con lo que tiene ahora, lo puede utilizar. Vamos a hablar también de lo que nos queda de temporada. Este sábado, partido en la Cerámica. Pues yo creo que todavía más refuerzo de esta línea de 5. Creo que son 2 partidos de fuera de casa para hacerte fuerte, para intentar dejar alguna portería a cero y a partir de ahí construir. Ya sabes que portería a cero vas a puntuar y que en el momento de forma en el que estás, con 3 victorias, con que te estás viendo en Europa, con que encima el discurso que creo que nos llega es de, oye, que vamos a ser ambiciosos y vamos a hacer todo lo posible por estar lo más alto posible. ¿Por qué no vamos a pensar que aunque suframos se puede sacar 1 de los 6 o 2 de 6 o ganas un día? Es que al final nunca se sabe. El Betis además tiene Conference entre medios. Entonces, bueno, o sea, son factores que no sé si nos vienen bien o nos vienen mal, porque este tipo de cosas nunca sabes, pero que hay que tenerlos en cuenta en la ecuación. Sí, son partidos que son complicados, lógicamente, porque son rivales que están jugando mucho, están jugando Europa, pero a niveles, pues eso, Champions, entonces, y son complicados, pero la parte buena, que es que Osasuna tiene la tarea hecha. Entonces, claro, la presión en ese sentido es mínima, o sea, y puedes arriesgar más o en un momento dado del partido, lo que hablamos, si juegas con la defensa de 5, puedes partir con una defensa de 5 real en la que guardes bien la portería y tal, y en un momento dado, si tienes que estirar más porque vas perdiendo o porque, en fin, o sea, tienes opciones. La parte buena es eso, la presión la tienen ellos, los 2 equipos que juegan en casa, más que Osasuna. Entonces, bueno, a partir de ahí, si consigues rascar algo, pues yo creo que luego vuelves a jugar en casa y, bueno, ahí están las opciones. Pero ya de otra manera, sin presión. Pues sí. Hablaremos luego con Vicente también sobre todas estas cosas. Jandro, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nada, hombre, un placer. O sea, al final siempre es interesante hablar de fútbol y bueno, pues con gente como vosotros que ya veo que entendéis mucho, pues fenomenal. Muy bien. ¿Has estado a gusto? Sí, muy a gusto, sí. Bueno, sí, me alegro. Me alegro. Mucha suerte también para el jueves. Les recordamos a todos los que nos estén viendo, ¿no? Que jugáis a las 11 en Oberena. En Oberena, eso es. Que os jugáis mucho eso también. Mucho, los 2 equipos, sí. Bueno, pero mejor si cae... Por objetivos diferentes, pero sí, los 2 nos jugamos mucho. Sí que para vosotros esos puntos tampoco nos vamos a quejar, ¿o qué? Yo desde luego no. Pues nada, Jandro, muchas gracias. Nada, a vosotros. Nos vamos ahora con Vicente Moreno, que se sienta ahora con nosotros. Ya estamos aquí sentados. Se ha sentado a mi derecha don Vicente Moreno. Teníamos muchas ganas ya de estar con Vicente. Fue uno de los primeros invitados y ya estás de vuelta. Pues sí, pues un placer volver a estar con vosotros. Te comentaba antes, ¿no? Pues bueno, fue el inicio y casi pues va a ser el cierre. Imagino que todavía os quedarán estas últimas semanas, pero bueno, me podíais haber dejado para el último y así hubiera hecho inicio y final, ¿no? Que también está bien. Sí, nada. Sí. Y además, claro, la gente no sabe, bueno, la gente sabe que el primer día hubo problemas técnicos, pero la gente no sabe que hoy también hemos tenido algún problemilla técnico y parece, Vicente, que contigo empieza y se cierra el círculo de los problemas técnicos. Debo ser yo. Que vamos a empezar con una pregunta que se la podíamos haber hecho a Jandro también. ¿Dónde te pilló ayer el apagón? Pues me cogió en Valencia de visita viendo a mis suegros, ¿no? Además fue curioso porque estábamos en la terraza, salió mi sobrino comentando que había saltado la luz y le dije, bueno, pues dale al interruptor y ya está, y solucionado. Y luego cuando entré a casa y seguía sin estar la luz, le comenté, oye, ostras, no le has dado al interruptor. Y dice, no, que no funciona. Y bueno, así un poco, no fui consciente de un poco de la situación hasta que realmente ya de vuelta para casa en el coche, pues bueno, vas escuchando un poco la radio y bueno, vas viendo un poco pues todo lo que está pasando y poniéndote un poquito al día.
Es alucinante lo dependiente que somos, ¿eh? Porque hasta para escuchar la radio, yo me tuve que meter en el coche, no tenía radio a pilas. ¿No? Pues un poco así es. También tengo que decir, mis hijos me comentaban ayer, como ellos recientemente vienen de una situación también, lo que fue la Dana, donde bueno, han estado pues, tiempo sin luz, sin agua, sin muchas cosas, pues también tenía la sensación un poco de que pues, con tan poco nos estamos quejando todos, ¿no? Por no tener unas horas de luz, pero es verdad que somos muy dependientes y bueno, parece que todo viene de serie. Damos y no le damos valor a prácticamente nada. Iba a ser una pregunta que quería lanzar igual un poco cuando la entrevista estuviera ya como más adelantada, pero me gustaría igual abrirla ya. ¿Cómo está lo de la Dana por Massanassa, por la Comunidad Valenciana? Porque parece que aquí de repente ya está y ya se ha arreglado todo y no es así. Bueno, hay que tener en cuenta que han pasado ya pues, prácticamente medio año, 6 meses, ¿no? desde que pasó. Y evidentemente pues, han habido mejoras, está todo mucho mejor de lo que estaba, sobre todo si haces una comparativa de aquel momento y de lo que es ahora. Pero todavía pues, faltan muchísimas cosas. Todavía cuando tú entras, pues ves todavía casas con las paredes por el suelo, pues está todo el mundo un poco todavía arreglando pues, sus cosas. Pues bueno, todo el tema de coches pues ya ha ido recobrando un poco la normalidad, pero todavía garajes no están en funcionamiento. Ascensores, fíjate, allí no tuvieron el problema ayer del tema de los ascensores en cuanto a quedarse encerrados en ascensores, porque prácticamente no van todavía ninguno. Joder. Entonces ese problema no lo han tenido. Y poquito a poquito mejor. Especialmente, pues bueno, en mi pueblo Massanassa, pues que con esa ayuda como la que ha hecho Osasuna, que prácticamente han adelantado ya pues todo lo que estaban haciendo, pues bueno, ya se va viendo pues mejora. ¿Hay alguna proyección de cuándo se volverá a la normalidad en Massanassa? Pues yo hablando con el alcalde hablaba de años, a normalidad, a como se estaba, a como se estaba anteriormente. Hablamos de años. O sea, ya digo que hay una mejora si tú comparas de cómo se estaba a cómo se está. No tiene absolutamente nada que ver, pero evidentemente pues ahí va a tardar, ¿no? en recobrar pues todo lo que se tenía pues anterior a que pasara. Hubo una frase que dijiste en ese viaje que hicisteis todos aquí desde el club hacia tu pueblo, que fue como que Osasuna ya, se quiera o no se quiera, como que va a formar parte siempre de Massanassa. Sí, además, ya no es que lo diga yo, lo dijo también el propio alcalde, ¿no? de nuestro pueblo. Al final yo creo que son cosas que a veces uno no es consciente cuando hace esa ayuda, pero la gente que lo recibe, que tiene esa necesidad, si le da ese valor, ¿no? Y yo te puedo garantizar que bueno, yo lo he sentido así, no es que haya estado pues, constantemente allí, pero cuando voy, pues que pues toda esa gente que te conoce, pues de alguna manera te traslada ese agradecimiento a Osasuna, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues claro, de alguna manera no, sin ninguna duda, pues va a haber ahí siempre un lazo y un cariño y seguro que hay muchos rojillos ya en mi pueblo, ¿no? Eso no tengáis ninguna duda. O sea, estaría muy bien que Massanassa se convirtiese en un pueblo rojillo y que fueses a veranear o lo que sea y vieses gente con la camiseta de Osasuna. Plaza Osasuna, Plaza Osasuna Vicente Moreno de Osasuna. Sí, suena al nombre de compra. Suena bien, Vicente. Pues sí, suena bien y bueno, insisto, o sea, al final es una ayuda que ha hecho Osasuna desde el primer momento, no tuvieron duda ninguna, o sea, el segundo uno en cuanto sucedió. Y luego es verdad que eso hay que llevarlo a cabo, pero luego ha habido interés y preocupación y trabajo, que hay mucho trabajo detrás. De hecho, pues hay gente de Osasuna que está yendo para allá un poco organizando y terminando de arreglar pues todo lo que se comprometió, ¿no? Eso digo que luego hay que cumplirlo y Osasuna lo ha cumplido a rajatabla. Seguro que hay mucha gente ahora que igual por cercanía está viendo esta entrevista, zona de gente de tu pueblo. Oye, mucho ánimo también para esa gente y que sobre todo que no se olvide, ¿no? Que no caiga en el olvido tampoco. Y que bueno, a ver, al final es humano. No, han pasado desgracias, no sé si como esta, pero han pasado desgracias otras veces y es verdad que al final pues el ser humano cuando pasa cierto tiempo pues cada uno va a lo suyo, pues es algo normal con sus preocupaciones y con su día a día y un poco pues pasa al olvido, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este caso
desde luego, yo como valenciano que soy, tengo allí mis hijos están allí actualmente viviendo, notas que la gente pues sigue pendiente, siguen preocupados y siguen apoyando, ¿no? Y eso creo que es importante. Vamos a ver si te parece ya del partido Vamos allá. del Sevilla. 1-0 en casa, hubo de por medio pues un golazo de Rubén García de falta que hacía años, no sé si eran como 10 años, ¿no? Que no había un gol de falta aquí en bueno, el Sadar. metió uno a principio de temporada. Es verdad que con rebote. Eso, pero el rebotico... con rebote, pero bueno, al final vale igual. Sí, al final vale. Yo me apunto. Sí, de hecho se lo dijimos aquí. Contra el Alavés creo que fue, ¿no? ¿Puede ser? No me acuerdo, ¿eh? Sí. He borrado de mi memoria. Diría que contra el Alavés. Aquí hablo de le memoria. dijimos a Rubén que, joder, con lo bien que tira las faltas, que vas a tajonar a ver cuando se ha hecho finaliza. esperar, se ha hecho esperar. Y dices, madre mía, cómo tiran las faltas y no vemos ni un día que puedas hacer. Y mira, sí. Bueno, es que no es tan fácil. Tenemos jugadores que tienen mucha calidad, pero luego lo ves también en otros equipos que también tienen jugadores de calidad, especialistas. Y bueno, a veces decimos, ¿no? Y escuchas a algún compañero y tal, y dice, a ver, sois los especialistas y tardáis 4 años en meter un gol de falta, ¿no? Y uno dice, yo que no soy especialista, seguro que si tirara continuamente las faltas, seguro que haría algún gol más que vosotros. Oye, a lo mejor no les falta razón, ¿eh? A lo mejor no les falta razón. ¿Cómo viviste desde tu piel ese partido? Porque claro, también con la expulsión de Luque Bacchio, igual os trastocó un poco los planes, también las tarjetas amarillas. Hombre, sí, pero evidentemente prefieres que pase, ¿no? Si pasa, que pasa a favor. Esa es la realidad. Es verdad que creo que ya dije después del partido que no fue un partido que me gustó. Creo que no hicimos un buen partido, especialmente con balón. Es verdad que al final la intención siempre la tenemos. El trabajo siempre lo tenemos. Tenemos jugadores que son honrados, que sienten la camiseta, que son implicados, que quieren hacerlo bien. Pero es verdad que no estuvimos del todo bien, ¿no? Especialmente con balón. Mucha pérdida no forzada. Pues bueno, yo creo que un poco pues también todo lo que había en juego. Al final llevamos una temporada donde vamos llegando ya a la parte final. Y bueno, pues estábamos en un momento, de alguna manera, certificar pues ese objetivo, y eso es importante para Osasuna, para un club como Osasuna, y esa responsabilidad pues siempre se tiene, ¿no? Y después porque también éramos conscientes de que ganando el partido, pues oye, pues íbamos a estar ahí como estamos actualmente, en una posición buena para afrontar estos últimos 5 partidos. Y ya digo, yo creo que pues todo eso, y que también teníamos un rival de nivel, por mucho que esté en la clasificación ahora mismo, pues donde no es habitual, pero ya lo visteis, tiene muy buenos jugadores y además que empezaron bien el partido. Pero bueno, al final pues con ese gol de Rubén, con esa expulsión, pues bueno, son cosas que seguramente durante el año nos han venido más en contra que a favor a la hora de cantar los partidos y bueno, pues nos ayudó a ganar el partido, que era lo más importante. Fíjate que el contexto es jornada 33, jugar en casa, ganar con portería 0, dormir octavos en la jornada 33, consolidar el que te mantienes en primera otro año más, pero la sensación en el campo era de no terminar de estar disfrutando de ver esto es Osasuna. Bueno, pero tú te refieres más a los que veían el partido. Sí, te hablo ya casi como desde la postura del aficionado del Sadar, de no terminar de disfrutar de este momento que realmente vamos octavos a la jornada 33. Pues oye, cada uno elige la forma y lo que quiere hacer, ¿no? Pero yo invitaría a que se disfrute porque al final hay que darle valor siempre a las cosas, ¿no? Como bien dices, pues bueno, estar en esta jornada, en la situación en la que estamos, yo creo que es para darle valor. Después es verdad que estamos teniendo un año pues que con nuestras luces y sombras. En casa somos un equipo fuerte que viene ganando muchos partidos, ¿no? Si miras un poco la estadística, pues algo que también a Osasuna le estaba costando, ¿no? En los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que disfrutar del equipo, de la situación, siempre ser exigente y querer más, por supuesto, nosotros somos los primeros, pero insisto, yo creo que hay que darle valor a lo que hacen estos chavales porque no es fácil, estamos en una competición muy, muy complicada y el asegurarte un año más en la primera división para un club como Osasuna yo creo que es importante, y luego pues tener esa ilusión ahora mismo de partir de una posición buena para pelear por todo, sabiendo que es muy difícil, pues yo creo que pues entramos en esos 5 partidos que vamos a necesitar también un poco la ayuda de la gente para intentar conseguirlo. Y ya digo, insisto, sabiendo que es muy, muy, muy complicado y que
hay siempre una parte, siempre digo, hay una parte intrínseca en el disfrutar, en el que tienes que sufrir también, ¿no? Estamos en primera división y aquí no gana nadie fácil, ¿no? Lo vemos cada jornada. El propio Leganés el otro día, creo que le expulsaron un jugador también en la primera parte. Sí. Fíjate, el Girona, pues Girona, con el equipo que tiene y todo lo que estaba jugando también. Y le empataron, al final en el 94. Quiero decirte que esto no es tan sencillo. Vaya cabreo de Michel ahí en la banda, Sí, Bueno, con lo razón. puedo entender, lo puedo entender porque, claro, es que verte un equipo que ha estado jugando Champions, seguro que con idea y con la inversión que han hecho de volver a repetir pues lo de la temporada pasada, el verte ahora mismo en una situación difícil, con un calendario complicado, sin esperar estar ahí. Ostras, vamos a ver qué pasa en el final de temporada, pero no debe ser sencillo. Durante el partido en Sevilla, ¿llegaste a tener un poco tú alguna sensación así la segunda parte? O sea, alguna transición defensiva que ya nos estaban haciendo un poco problemas o balón parado de que se nos va. No, claro, o sea, es una posibilidad. Yo creo que hubo momentos ahí para poder meter el segundo. Yo creo que, además lo hablamos en el descanso, ¿no? Que el partido estaba para meter el segundo. Para meter el segundo porque tampoco es que nos agobiaran mucho ni mucho menos, pero se dieron 2-3 acciones de balón parado donde los equipos pues también tienen su potencial. En el balón parado pues todo se iguala y nos pudieron hacer algún gol, claro. Y si estás a un gol de distancia, como nos ha pasado durante el año, pues se te pueden marchar 2 puntos importantes, ¿no? Entonces, claro que siempre estás con el uy, ¿no? Pero bueno, estaba convencido de que íbamos a ganar y por suerte pues pudimos mantener el resultado. La semana pasada estuvo por aquí Sergio Herrera, Sí. que creo que te lo pudiste ver porque hiciste alguna mención en rueda de prensa. Me pasan, si no lo veo, me suelen pasar, sobre todo de los jugadores, me interesa. Más de lo que digan los medios, me interesa lo que dicen los jugadores, eso sí, ¿no? Al final son pues mi familia, ¿no? Y bueno, me gusta saber pues qué piensan, qué dicen, qué sienten, evidentemente, claro. Pues le preguntamos una pregunta que te la quiero repetir a ti. ¿No es un poco duro, difícil, paradójico que hace 15 días todo fuera un caos y ahora de repente estemos súper ilusionados? Que está súper bien, o sea, si somos los primeros que nos queremos ilusionar. Pero ver ese contraste para ti como figura de entrenador, Bueno, no es muy loco. A ver, evidentemente uno no se puede mantener en una burbuja al 100% donde pues nada te llega, ¿no? Eso es imposible. Intento hacerlo. Y yo creo que si habéis estado un poco pendiente de lo que... Cuando yo he salido a los medios, si alguien se ha mantenido estable, he sido yo. Yo he estado estable de principio a fin. Cuando pues, después de ganar al Valladolid estábamos quintos, o después de perder contra el Getafe, pues fue un resultado difícil y oye, pues todo el mundo estaba nervioso, ¿no? Bueno, uno intenta mantenerse, sabiendo que no es fácil, sobre todo mantener lo que te rodea pues con estabilidad, ¿no? Pero he intentado sobre todo que los jugadores especialmente estuvieran estables, porque soy consciente de que al final pues el hecho de volver a ganar, encadenar pues tres victorias de forma consecutivas, creo que también Jesús Areso, y me parecieron unas declaraciones muy acertadas, ¿no? Donde decía que habíamos dejado pasar oportunidades, pero que seguro alguna otra oportunidad se nos iba a presentar. Ya dependía de nosotros, ¿no? De si la cogíamos o no. Pues bueno, la hemos vuelto a coger. Como dijo Jesús, hemos vuelto a tener esa posibilidad, la hemos cogido y ahí estamos. Y ahora pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero ya digo, yo me he mantenido estable. Entiendo que en el fútbol es normal que todo el mundo se pone muy nervioso porque hay mucho en juego. Y luego, pues es verdad que lo hemos hecho también en el inicio de temporada, que luego en un momento determinado pues hemos encadenado especialmente empates, que nos han lastrado un poco, ¿no? ¿Qué hubiera sido, ¿no? Si hubiéramos sido capaces de enganchar en esa racha de empates alguna victoria, que creo personalmente, de la humildad que merecimos también, ¿no? Pues fíjate, somos un equipo que ha perdido muy poco, porque creo que solo hay 5 equipos que han perdido menos que nosotros. Sí. Eso es poco, muy poco en la liga, solo tienes que verlo de año a año. Pero es verdad que el salto de calidad nos lo hubiera dado pues, alguno de esos empates, a ver que hubieran sido victorias. En este tramo donde ha habido tanto empate y derrota, ¿detectas tú algún día donde ya no solo esa oportunidad que decías eso, sino algún día de punto de inflexión de joder, hoy que sí que hemos hecho bien las cosas, o sea, a nivel futbolístico sí que hemos estado a la altura,
no hemos conseguido resultado y esto a lo mejor nos ha dado una consecución de partidos donde no estemos acertados ni en una ni en otra. Claro, sin ninguna duda. O sea, han habido determinados partidos concretos que sobre todo pues que creo que merecimos ganar. No le voy a poner nombre a esos partidos porque seguro que os vienen rápido a la mente. Sí. Que al final terminaron con empate, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que al final yo intento, soy persona igual que cualquier otro, ¿no? Pero intento mantenerme estable, pero sobre todo me preocupan muchas veces los jugadores, ¿no? Porque al final el jugador es más difícil mantenerlo en esa burbuja. Al final ellos están muy pendientes también de redes sociales, de los medios, de los aficionados. Y ahí sí me preocupaba. Me preocupaba pues, que en un momento determinado pues, ellos nos viéramos nosotros mismos peor de lo que realmente estábamos y en una situación peor de la que realmente era, ¿no? Y eso sí en algún momento determinado me ha podido preocupar, ¿no? Y es lo que he intentado, pues mantenerlos a ellos un poco en esa tranquilidad, sabiendo de que, bueno, pues en cualquier momento podíamos encadenar, como así ha sido, 3 victorias y bueno, pues estamos ahí. ¿Qué dice un entrenador en un vestuario en momentos como este? O bien en los entrenamientos cuando ya ha pasado lo caliente, ¿no? Que puede ser un partido, y en los descansos de los partidos, cuando igual tenemos un resultado asegurado y quieres que se asegure ese resultado. Bueno, pues depende cada partido. No diría que un partido es similar al otro, ¿no? Entonces hay momentos que llegas al vestuario y bueno, te estaba diciendo, ¿no? El otro día ibas ganando el partido, pero ya han habido otros partidos así también, ¿eh? Por ejemplo, el del Valencia, que recuerdo que les comentaba que el partido estaba más en meter otro gol que en defender el resultado. Lo que pasa que a veces no es solo lo que tú quieres, ¿no? También tienes un rival que también pues, tiene un resultado que en ese momento pues, va perdiendo, pues no tiene nada que perder. Tú al final, de forma inconsciente, muchas veces tienes un resultado que defender y a veces el jugador también tiene esa tendencia, ¿no? Y es humano, ¿eh? A defender lo que tienes ganado, ¿no? Entonces, bueno, pues en cada partido le hemos dicho una cosa diferente, ¿no? En función de lo que pensábamos que requería el partido. O sea que entiendo que en esta parte que hemos visto durante muchos tramos de partidos donde Osasuna pues tiende a replegar un poquito y a juntarse, que tiene más que ver con los momentos de los jugadores que una indicación de, oye, vamos a guardar. O sea, ya no el momento de los jugadores, ¿no? Me puede parecer que estoy diciendo que el jugador se echa atrás. Claro. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que somos humanos y cuando tienes algo que defender, lo defiendes. Y cuando no tienes nada que perder, no hay nada que defender. Claro. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a todos en todas las facetas de la vida, ¿no? A veces confundimos la valentía con la responsabilidad. Y hay que buscar siempre un término medio, un equilibrio. Pero te puedo garantizar que los jugadores que tenemos quieren ganar los partidos y cuando hemos ido ganando un partido quieren mantener la victoria y quieren meter un gol más. Te puedo garantizar que yo también. Pero bueno, hay veces que puedes entender que está en ir a meter otro gol y a veces puedes entender que está pues a lo mejor en defender algo más o meter a algún jugador más en defensa. Pero tampoco te puedo garantizar que esto de entrenar no es tener un joystick en la mano donde estamos jugando a la Play y tiramos para adelante o tiramos para atrás, ¿eh? O sea, hay un rival, hay un momento del partido, hay un día que puedes estar mejor o peor, hay un tomas de decisiones y especialmente para lo bueno, a veces también para lo malo, los jugadores son los protagonistas, ¿no? O sea, son los que tienen un buen día o tienen un mal día y nosotros intentamos ayudarles, ¿no? Pero bueno, yo te digo que todos queremos ganar, ¿no? Te lo puedo garantizar. Es muy sencillo ver en redes sociales, en periódicos. No tengo, con lo cual a mí me resulta difícil. Te lo explico. Que todo el mundo tiene el derecho a hablar y opina y tal. Siempre faltaría, claro. ¿Cómo valoras tú la temporada que has hecho este año con Osasuna? Bueno, está por terminar todavía, con lo Sí, cual hombre. poner ahora una nota, claro. No, pero no si terminara sensaciones. ahora no estaría mal, si terminara ahora, pero no es así. O sea, quedan 5 jornadas,
Con lo cual siempre digo que en 5 jornadas da para terminar muy bien o terminar mal. O sea, son muchos puntos, son muchos partidos y evidentemente ahora es pronto. No, yo creo que estamos en números de Osasuna, de lo que ha sido Osasuna pues en los años que han estado en primera división. Podemos estar unos puntos por arriba o unos puntos por abajo en función de qué temporada concreta mires, pero yo creo que un poco pues, le hemos dado continuidad a lo que ha sido Osasuna en primera, que no era fácil en un año de transición con un cambio de entrenador, además una persona pues tan querida que lo ha hecho también aquí en Osasuna. Pues bueno, si al final de temporada somos capaces de darle una continuidad, pues bueno, la daremos por buena, sabiendo y siempre siendo ambiciosos que nos hubiera gustado pues, hacerla mejor, ¿no? Pero ya digo, tampoco es fácil, llegar aquí y hacer la mejor temporada de la historia de Osasuna. Oye, esto no es fácil, Esto no es fácil. Igual no iba tanto mi pregunta por a nivel de puntos o resultados, sino igual a nivel tuyo personal de trabajo, como has visto, que igual llegaste al principio de temporada y dijiste, oye, a mí me gustaría establecer esto, se me ha ido complicando por este lado. No, al final un poco lo normal. Principio de temporada, pues bueno, le dimos también cierta continuidad a algunas cosas que se habían hecho bien en años anteriores. Se han hecho bien, no, que estaban funcionando. Yo no quiero valorar que no se me entienda mal, ¿no? Que estaban funcionando, ¿no? Y que yo creo que al final, pues, si el jugador está cómodo en algunas cosas, pues tienes que darle continuidad, ¿no? Al final, la idea del entrenador, por lo menos yo lo entiendo así, va un poco en función de los jugadores que tienes, ¿no? Y donde pues, ellos pueden sentirse cómodos, donde pueden sacar más rendimiento. Y eso hemos intentado hacer durante todo el año. Y evidentemente, pues bueno, hemos intentado meter también desde el inicio pues, algún matiz, alguna cosa, pues de cosas que nosotros pues van con nuestra forma, no son ni mejores ni peores, pero van con nuestra forma de ver el fútbol. Y en ese sentido, pues bueno, al final una temporada parece mucho. Es mucho según con qué lo compares, pero claro, también es poco si comparamos con la trayectoria de Osasuna en los últimos años, ¿no? El entrenador anterior estuvo 6 temporadas, me parece que fueron, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente, de 6-1 a la hora de ir metiendo cosas, pues evidentemente es poco tiempo. A nivel de cuerpo técnico, y quiero que me respondas a nivel de cuerpo técnico, ¿qué es de lo más orgulloso que estáis en la temporada? ¿Y cuál ha sido la mayor espinita de la temporada a la que no habéis conseguido darle a lo mejor una vuelta o haber buscado otra alternativa? No me he parado a pensar tampoco esto, ¿no? Quizá a lo mejor darle mucha naturalidad o sencillez a esa transición. Que a veces, bueno, una vez la haces puede parecer muy fácil, pero había que hacerla, había que hacerla y hemos dicho desde el inicio que pues el llegar ese primer partido al Sadar, mirar allá abajo y que no esté Yagoba después de tantos años, no porque esté yo, sino estuviera quien estuviere, ¿no? Pues no iba a ser fácil, ¿no? Yo creo que le hemos dado relativa naturalidad y facilidad a esa transición, ¿no? Para mí eso ha sido lo más importante, ¿no? Y lo más complicado, pues no sabría decirte. Al final tampoco he hecho una valoración que la haremos a final de temporada. A final de temporada. Pero sin en las ninguna cenas duda. del cuerpo técnico a lo mejor vais diciendo, joder, pues mira, esto es que como nos hubiese gustado, ¿qué? O... No. Pues al final yo siempre digo, ¿no? Que uno lo que tiene que intentar es dejárselo todo. Yo es lo que he hecho por Osasuna desde el primer día que llegué. He defendido este escudo como he defendido. Pues por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Equipos donde he estado, que por ejemplo en Jerez estuve 12 temporadas, me siento incluso algo jerezano, tengo mi hija que nació allí, pues lo he defendido como si fuera el del Jerez o con lo máximo que he podido, ¿no? Entonces cuando uno se deja todo, yo creo que al final tienes que tener la conciencia tranquila, ¿no? A veces puede salir bien, puede salir mal. En este caso, al final hemos conseguido el objetivo que teníamos marcado, con lo cual ya partimos de ahí y en eso yo me quedo tranquilo. Sé que Osasuna va a estar un año más en primera división y uno tiene la conciencia ya tranquila, porque es muy importante, aunque no lo parezca.
Y ahora, pues bueno, a ver hasta dónde somos capaces de llegar y todo eso será de más, ¿no? Y vamos a intentarlo. ¿Cómo defines tu estilo de juego en Osasuna, Yo creo que al final, creo que lo he dicho desde el inicio, ¿no? Claro que a mí me gusta tener un equipo que sea protagonista, que tenga mucho más posesión de balón que el rival, si puede ser, pero al final también te tienes que adecuar un poco a las características del equipo en el que estás, a la cultura de lo que se quiere, a los jugadores. Y yo creo que hemos intentado, dentro de lo posible, ser el mejor equipo posible en todos los registros. Y creo que hemos conseguido, pues seguramente, mejorar algunos registros que se podía mejorar. Hemos intentado darle continuidad a algunos registros que pensábamos que se le podía dar continuidad, y seguramente que en otros registros que han hecho otros años pues no hemos acabado de llegar, ¿no? Pero bueno, hemos intentado dentro de lo posible ser lo mejor posible en todos los registros, porque creo que es importante, en todos los partidos, porque ya hemos visto que hay partidos que dentro del mismo partido necesitas jugar en posicional, necesitas tener el balón, en otros a veces estás más replegado, en otros va más de ataque rápido, en otros va más de juego directo. Bueno, y yo creo que es importante pues, saber manejar y que tus jugadores estén cómodos en todos los registros. Sí, yo personalmente creo que Osasuna sí que está ante uno de los años donde mejor utiliza el balón para llegar, por ejemplo, al último tercio, y creo que esto sí que forma parte del trabajo vuestro. Lo que sí que es verdad que en este Osasuna tan camaleónico, claro, muchas veces nos cuesta identificar si nos vamos a encontrar un Osasuna a lo mejor que te espera un poquito y que transita rápido, o que va a ser un poco más mandón, porque creo que hemos visto las dos versiones durante la temporada, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es bueno, ¿no? Al final, que tengamos esa capacidad de poder hacer diferentes cosas en función de lo que necesitemos y del rival que tenemos, porque si lo ceñimos todo a una carta, a veces vas a jugar contra un determinado equipo que por mucho que quieras no vas a ser capaz, ¿no? Especialmente cuando hablamos de tener el balón, o de hacer un tipo de fútbol. Evidentemente para el juego directo, si ceñimos todo al juego directo o a un determinado juego, pues a lo mejor es más sencillo llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo bueno que este equipo sea capaz de adaptarse y un poco en función de que necesitamos utilizarlo. Yo creo que es algo positivo. En la racha esta que no se consiguieron victorias, muchos empates, ¿cómo gestionaste tú ese momento? ¿Qué problemas visteis y cómo buscasteis ese tipo de soluciones? Bueno, deje entrar también en qué problemas concretos, pues depende. Habían unas semanas que los problemas podían ser unos y otras eran otros, ¿no? No en esa serie de empates y alguna derrota siempre se producían por la misma situación, ¿no? Hayan partidos diferentes donde los goles que recibimos fueron por aspectos diferentes. Pues bueno, nos centrábamos cada semana un poco pues lo que hemos hecho durante todo el año, no solo cuando hemos enganchado una racha positiva o que no ha sido buena. Nosotros siempre ceñimos un porcentaje del trabajo de la semana al partido de donde venimos, donde hay determinadas cosas pues que hay que mejorar, que nos han hecho bien, y un porcentaje del entrenamiento lo dedicamos a esa mejora de lo que hemos dejado en el partido anterior. Después siempre utilizamos un porcentaje a modelo de juego, pues que utilizamos una serie de tareas para trabajar un poco, porque el modelo de juego es cíclico, ¿no? A medida que tú dejas de hacer determinadas tareas o dejas de trabajar determinadas cosas, empiezan a desaparecer en los partidos, ¿no? Entonces tienes que seguir trabajando siempre para tu modelo de juego. Y luego siempre hay un porcentaje de trabajo que dedicamos al rival. En función de qué rival vamos a utilizar, o sea, vamos a jugar, pues utilizamos una serie de tareas para buscar qué queremos en ese partido, y así hemos funcionado en el inicio de temporada, en esa racha de partidos donde empatamos mucho, y vamos a seguir haciendo hasta el final. Es verdad que ese porcentaje lo vamos cambiando en función de necesidades. Hay veces que necesitas más de modelo de juego, hay veces que necesitas, por el rival que vas a tener, trabajar más de cara a ese rival concreto, y trabajar muchas más cosas específicas para ese rival concreto, y hay veces pues, que vienes de un partido donde hay muchas cosas que mejorar y hay que emplear tiempo en esa mejora, y así nos hemos movido.
Y de esos meses de adversidad, pues tenemos el 5-3-2 Por ejemplo, que ha caído, hay que trabajarlo también, claro. que ha caído en este último mes y poco, y que creo que al equipo se le ve algo más cómodo y competitivo. No sé si nos puedes explicar cómo lo habéis estado trabajando. Sí, bueno, para mantener además, yo creo que sobre todo una cierta naturalidad que ya tenía el equipo. sí, a ver, tú puedes llegar y podemos ir cambiando y lo haces, y los jugadores tienen suficiente bagaje para poder utilizarlo en un partido sin trabajarlo, ¿no? Pero no es mi forma de hacer, ¿no? Yo creo que las cosas al final, cuando las vamos a emplear, previamente las tenemos que haber trabajado. Entonces, bueno, pues hay un momento ahí de la temporada que pensamos que podemos variar alguna cosa, que seguramente trabajarlo lo hubiéramos hecho de igual manera y después lo hubiéramos utilizado o no, pero hubiéramos tenido siempre esa posibilidad de poder utilizarlo. Pero bueno, apareció ese momento donde entendíamos que a lo mejor pues, nos daba algo más de solidez, que se podían encontrar los jugadores por los que teníamos disponibles en ese momento a la hora de montar ese puzzle que no deja de ser un 11, donde podía encajar de la mejor forma posible. Y yo creo que al final los entrenadores tenemos que ser flexibles, ¿no? A la hora de, oye, pues si hay que cambiar, se cambia. Yo creo que estuvimos cómodos con lo anterior, en muchos momentos de la temporada, con indiferencia de que después ganáramos, empatáramos o perdiéramos. Y luego creo que ahora mismo estamos cómodos también, ¿no? Es verdad que con este dibujo ahora mismo creo que empezamos el día del Barça la segunda parte, que sí la perdimos la segunda parte porque marcaron ellos un gol y nosotros ninguno, con lo cual, pero el equipo estuvo bastante bien. Y luego es verdad que pues, bueno, hemos encadenado, creo que son 2 empates y tres victorias, pero sobre todo más que por el resultado, porque veo a la gente que está cómoda. Pero eso no quiere decir que se vaya a quedar ahí para siempre. Podríamos cambiarlo esta semana y vamos un poco siempre en función del montaje de ese puzzle, pues vamos haciendo. Perdona, es que me río porque es una frase que escucho ya mucho en las ruedas de prensa, ¿no? Que intentas ahí siempre como dejar el abanico. Dentro de esta flexibilidad de la que hablas, la hemos visto también en otros puntos de la temporada, ¿no? No empezó tu 11 igual en esos primeros partidos como en la sexta jornada y cuando se lesionó Brian, que también cambió, lo hemos estado hablando antes Rubén y yo. En esa primera parte de la temporada, con Iker Muñoz sano, también utilizabas ese doble pivote, comentaba un poco. Es que inició la liga con el doble pivote Iker Torró, que además fue uno de los cambios de final de temporada el año pasado, donde todos dijimos, wow, que Iker y Torró empastan y que pueden jugar juntos a diferentes alturas. Y cuando llegó el primer día del partido, de la primera acción, yo tengo un muy buen recuerdo de decir, con el Leganés, primera parte. Me encanta, o sea, me encanta ver a Moy, me encanta ver a Aimar y me encanta ver este doble pivote. Y luego, pues por circunstancias también de lesiones, no lo hemos vuelto a ver. No sé qué valoración haces y si te da pena o... Sí, bueno, al final esto va tan rápido que hay que vivir el momento, ¿no? Más allá de lo que tú puedas tener en la cabeza, y así hemos ido haciendo. Pues bueno, como bien dices, claro, yo cuando llego a Osasuna también hago un estudio del equipo, ¿no? Y cómo ha terminado la temporada y cómo han ido enlazando y cómo he visto pues, ese puzzle a la hora de mezclarlos. Y luego tenemos una pretemporada y bueno, optamos por esto. Pero luego, pues bueno, pueden haber lesiones que te van haciendo pues el tener que cambiar de idea, buscar otras soluciones y así nos hemos ido moviendo, ¿no? También es verdad que Iker ha tenido algunos problemas durante la temporada que no le han dejado tener esa continuidad. Después ha habido momentos donde pues, los que estaban jugando lo estaban haciendo bien. Pero bueno, sí ha ido apareciendo también algunos partidos donde pues en las segundas partes hemos podido hacer ese doble pivote con Iker y con Lucas. Ya digo que es una posibilidad de que en estos partidos que quedan pudieran participar. Iremos ahí haciendo pues un poco en función de cada momento y de lo que disponemos, porque al final cada jugador pues tiene unas características. Y bueno, pues entendemos que con esas características a lo mejor es mejor ir en una línea o ir en otra línea. Ya que estamos hablando de Iker, ¿dónde crees que tiene más desarrollo? ¿A lo mejor algo más posicional en el pivote o con un poquito más de recorrido? Pues mira, me parece una buena pregunta, ¿no? Y seguramente pues habría que preguntarle a él también, porque yo creo que es un jugador que por nivel puede jugar en cualquiera de las posiciones del centro del campo. Si le preguntas a él, yo creo que te va a decir que él quiere jugar más posicional. Ah, sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿ves? Fíjate, por eso, te hubiese dicho lo contrario.
contrario. Sí, ¿ves? Pues por eso te lo digo, porque yo en el inicio de temporada podía pensar también lo mismo, pero él creo que está más cómodo. Si le preguntas, está más cómodo o se ve más en esa posición más de pivote, incluso de pivote solo, ¿no? En esa posición. Yo creo que por las características que tiene, por el nivel que tiene de jugador, que es muy buen jugador, puede jugar en cualquiera de las posiciones. Podría jugar de pivote solo, puede jugar en un doble pivote, que lo ha hecho, o incluso podría jugar de interior. Es un jugador que tiene llegada, bueno, ya visteis el año pasado, que tiene muy buen disparo de fuera del área, con lo cual para mí puede jugar en cualquiera de las posiciones del centro del campo. ¿Cómo se gestiona un vestuario a nivel de minutos, lesiones? Hablabas también de esos momentos que un jugador de repente se recupera, pero el que está ya está jugando muy bien. ¿Cómo se gestionan esas cosas? Pues es difícil. Es difícil y es una de las cosas que yo, a día de hoy, que ya que tengo cierta experiencia ya como entrenador, pues sigo sufriendo por ellos, ¿no? Todavía empatizo mucho con ellos porque yo siempre les digo el primer día que entro al vestuario, ¿no? Que soy muy consciente de que mis decisiones a la hora de ponerlos o no ponerlos, o que jueguen más o jueguen menos, les va a afectar en lo profesional y les va a afectar en lo personal. No tengo ninguna duda, ¿no? Entonces yo eso lo sufro por ellos, pero bueno, al final uno tiene responsabilidades, tiene que tomar decisiones y siempre intento tomar las decisiones pensando en Osasuna, en este caso, pensando en lo mejor para el club. Pensando en lo mejor para el colectivo, para que nos beneficiemos todos, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil porque, ya digo, ¿no? Al final cuando un jugador pues deja de jugar o juega menos, pues bueno, cuando termina la temporada, pues a nivel profesional, pues siempre le afecta algo, y si le afecta en lo profesional, pues seguramente le afecta en lo personal, tiene mucha gente alrededor pues que también lo sufren, soy muy consciente de eso, ¿no? Entonces, bueno, intento sobre todo ser honesto, ser claro con ellos, y siempre mirar por el bien del colectivo. Ahora que hablas de esta responsabilidad también que tiene el entrenador, se me viene a la cabeza una pregunta como, joder, un entrenador que viene para un año con unos objetivos tan marcados a un sitio nuevo y con todas estas dificultades que tiene de vestuario, o sea, le da tiempo a ser feliz durante el año. O sea, ser feliz en cuanto a disfrutar también del momento y no estar tan metido en esta rueda que de repente, wow, ya llega a final de temporada. Pues mira, esto es exactamente lo que os decía antes en la pregunta que me hacíais un poco de la gente, ¿no? Y bueno, el disfrutar o el sufrir. Os decía, hay una parte que ya forma parte, va dentro del disfrutar, y es el sufrir, ¿no? Es que es difícil desligar una cosa de la otra, porque ¿qué es disfrutar? Pues bueno, yo intento disfrutar pues yendo a trabajar cada día, dejándomelo todo, intentando ser honesto, ser honrado, intentar acertar. Intento tomar las decisiones desde la responsabilidad y para eso las medito mucho. Pues esa es mi forma de disfrutar, pero claro, hay una parte luego que sufro por el jugador, sufro por el aficionado, sufro por el club, porque al final, pues bueno, hasta que tú tienes ese objetivo de estar un año más en primera división, el estar en primera o en segunda, y lo sabéis bien, pues hay mucha diferencia, y puede ser la subsistencia o no de un club. Pues bueno, esa responsabilidad también la tiene uno, ¿no? Entonces, claro, disfrutar, ¿qué es? Pues bueno, yo creo que forma todo, es un todo, y bueno, va todo, como decía antes, tan rápido que bueno, hay tiempo para todo, pero solamente el disfrute, como entiende la gente, la palabra disfrutar, pues es difícil, ¿no? Encontrarla. ¿Cómo gestionas también esa parte de los partidos, organización, trabajo? Porque también se habla por el Sadar que eres súper trabajador, súper estudioso también con el fútbol. Bueno, yo al final, lo primero es que me gusta mi trabajo. O sea, al final es un trabajo, pero es que no sé qué haría si no estuviera en el fútbol. Es lo que he querido hacer desde que tengo uso de razón. Por suerte pude hacerlo primero como jugador, y luego era ya una vocación que tenía cuando jugaba. El entrenar era algo que me atraía, que estaba muy, muy pendiente, y luego he tenido la suerte con mucho trabajo, con mucho sacrificio,
Parece que a uno llega y lo ponen ahí en primera división, pero tienes que mirar para atrás. Y yo, bueno, una de las cosas que me preguntabas antes, ¿no? Me preguntabas en Osasuna, pero yo te voy a decir en mi carrera deportiva, como jugador y como entrenador. Al final, cada cosa que he ido consiguiendo y cada categoría en la que he ido entrenando, prácticamente lo he conseguido ascendiendo con mis equipos. Y eso me ha pasado también de jugador. O sea, para jugar en segunda división tuve que ascender con mi equipo de segunda B a segunda A, y para jugar en primera división tuve que ascender con mi equipo de segunda A primera división. Pero es que como entrenador exactamente igual. Tuve que ascender con mi equipo de segunda división B a segunda A, y tuve que ascender de segunda A primera división. Pero es que después tuve que volver a segunda división, y para volver a entrenar en primera división tuve que volver a ascender a primera división. Entonces digo que a veces parece que a uno lo colocan ahí y se encuentra por el camino la posibilidad de poder entrenar en primera división, pero hay mucho trabajo, muchos logros, porque es muy difícil poder entrenar en primera división. Es muy complicado, es muy difícil. Yo he tenido esa suerte de poder conseguir esos ascensos y ir consiguiéndolo. Pero claro, tienes que conseguir muchos éxitos, ¿eh? Estamos hablando de ascender y volver a ascender y volver a ascender y volver a ascender para poder de alguna manera tener cierta estabilidad en una categoría como es la primera división, ¿no? Ya digo, muchas veces valoro mucho a esos entrenadores que entrenan en segunda división B, en primera red, perdón, esto ya soy muy antiguo. Cuando entrenaba yo era segunda división B. En segunda ref, en tercera ref, porque claro, tú puedes conseguir un ascenso y entrenar con tu equipo al año siguiente en una categoría superior, sí, pero para llegar a primera división tienes que ascender muchas veces, ¿no? Y eso es muy, muy difícil, muy difícil. Cuánta resiliencia. Sí, sí. Pero bueno, es una de las cosas que estoy orgulloso. El haber conseguido de jugador y de entrenador, las cosas no me las ha regalado nadie y me las he tenido que ganar siempre. Te tengo que preguntar, Vicente, sobre las ruedas de prensa, porque yo es algo que me las veo todas. Además, me apetece mucho escuchar las valoraciones que hace el entrenador de Osasuna siempre pre y post. Pero siempre me da la sensación de que te guardas cosas que puedes decir. Hombre, claro, pero es que vosotros queréis que lo diga todo. Claro. ¿Queréis que lo diga todo? Hombre, hay que guardar un poco. ¿No? Yo como aficionado digo, joder, Vicente, pero dime más cosas. Que quiero saber cosas de hombre, claro, pero hay cosas que no se pueden decir, hombre. Hay cosas que hay que guardar para tus jugadores, para la preparación de partido. De todas maneras, vosotros ya sois buenos como para ya buscáis la información, y al final de todas maneras os llega todo. O sea, que no... Al final, si no, con las preguntas te acaban haciendo así hasta que algo encuentra. No, hombre, uno intenta guardar algo lo justo y necesario. Hay cosas que creo que al que se lo tengo que decir es a los jugadores, y bueno, pues uno intenta siempre dar esa información primero a los jugadores, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que tampoco en las ruedas de prensa de otros compañeros de trabajo pues cuenten muchas más cosas que cuento yo. Yo creo que andamos todos más o menos por el estilo. Es curioso, ¿no? Porque siempre vemos... O sea, los periodistas hacen su trabajo, ¿no? Que es preguntar, intentar sacar la mayor parte de información. Pero tiene que ser también complejo desde el punto de vista de entrenador, ¿no? Me choca especialmente en tu caso, porque eres una persona que se le ve siempre súper educada, con buena cara, ni malos gestos. Intento. ¿Cómo se gestiona también eso de tener que estar delante de periodistas, que puede ser que en algún momento te metan algún palo y digas... Sí, sin duda, vamos. Vamos, seguro. No tengo ninguna duda. A mí y a todo el mundo, ¿no?, que se dedica a esto, ¿no? Pues yo creo que, sobre todo, lo primero que has dicho, ¿no?, tener un poquito de educación, y yo intento, pues un poco lo que me inculcaron mis padres, ¿no?, el ser una persona educada, ¿no? Evidentemente, lo que dices no te falta razón. Siempre tengo gente delante. Ya no es que te puedan criticar, ¿no?, que en un momento determinado te puedan faltar al respeto, que son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que tú puedas criticar, que tú puedas hacer tu valoración, y otra cosa bien diferente es que tú en un artículo o en un programa de radio, de televisión o del medio que sea, hacer comentarios que faltan al respeto a nivel personal, ¿no? Y eso sucede. Y es verdad que bueno, una de las maneras de un poco
estar a salvo de esto. No tengo redes sociales, con lo cual pues todas esas barbaridades que mueven las redes sociales me llegan lo justo. No voy a decir que no me llega nada, porque siempre tienes gente alrededor que te pueda llegar algo. A nivel de medios intento lo justo, pero evidentemente también me llega información y muchas veces soy consciente, ¿no?, que tengo enfrente a alguna persona que me puede haber faltado el respeto. Pero yo no me voy a poner al mismo. Otra cosa es que me la falte de forma directa en la rueda de prensa, que evidentemente me pondría en mi sitio, no. Pondría en su sitio a la persona que tengo enfrente, pero no es el caso. Yo, todo lo que han sido ruedas de prensa, tengo que decir que todos han sido muy respetuosos durante el año conmigo. Habitualmente siempre, allá donde he estado, ha sido así. Entonces no hay por qué tener ningún problema. Y luego lo que te digo, es verdad que el no tener al 100% toda esa información también me ayuda pues a contestar, e intentar contestar a todo el mundo igual. Al que habla bien como al que habla mal. Pues bueno, intento darle el mismo trato al que habla bien y al que habla mal, ¿no? Intento, por lo menos. Sí, yo creo que los que consumimos redes sociales, pues al final nos damos cuenta de que hay una opinión que hasta cierto punto pues puede no ser respetuosa, pero luego hay otra parte que yo no sé, que te quiero preguntar también sobre esto. Hostia, hay memes sobre ti que son buenísimos, Vicente. Son buenísimos porque son de otro, ¿no? Porque son del otro. Si son de uno mismo, son de uno mismo, ya no son tanto. Hay uno de uno como entre una callejuela así diciendo tengo empates como con tu cara. Y bueno, que también las redes sociales tienen a lo mejor ese otro punto de humor que no sé si te llegan ese tipo de memes. No, mira, este no lo había. No, esas cosas no me llegan, no. Esas cosas no me llegan. Tampoco, ya digo, no estoy muy pendiente y tampoco esas cosas me las cuentan, ¿no? Me cuentan habitualmente cuando entienden que es algo como para que me llegue, ¿no? Pero bueno, o sea, está bien. O sea, hay gente que ocupa tiempo. Está bien, o sea, está bien. Al final hay gente que ocupa mucho tiempo en esto y sí, ¿no? Y es verdad que siempre digo, si en este país fuéramos capaces de todo ese ingenio que tenemos, ocuparlo en cosas de provecho, seríamos número 1 mundial. Sí. Lo que pasa es verdad que también aprovechamos mucho, ocupamos mucho el ingenio en todo este tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces en trampear, bueno, en fin, ¿qué voy a contar? Sí. Por terminar ya el capítulo redes sociales, hay un vídeo como de highlights de mejores jugadas de Messi que alguna vez me salió a principio de temporada. Y aparezco yo detrás, ¿no? Y apareces tú detrás. Sí, me solía pasar. Con la mano así, porque es muy típico ver dentro del césped con la mano puesta en la boca. Claro, vaya tontería estoy haciendo, porque te iba a decir, ¿qué conversación tuviste ahí con Leo? Pero como entrenador. Sí, pensaba que era como jugador. No, ¿cómo? Pensaba que era como jugador. Y digo, es curioso, pero en las fotos que guardo así, pues con gente así como Messi o Cristiano o gente así de la época que jugaba, en todas esas fotos siempre aparezco ellos con el balón y yo intentando meterles un palo por detrás. Es verdad, en todas las fotos aparezco igual. Tengo varias. Kun Agüero, recuerdo que también jugaban en el Atlético de Madrid. Y todas esas fotos que tengo siempre es yo por detrás, ellos con el balón. Bueno, es normal, ¿no? Es normal. Pensaba que decías como jugador y te refieres como entrenador. Pues mira, aquella anécdota, sí, me acuerdo perfectamente de aquella anécdota, porque al final cuando tienes un tipo de anécdota con un jugador como Messi, pues claro, eso queda ahí y la gente, sobre todo en aquel momento, pues te pregunta mucho, ¿no? Y es curioso porque, bueno, fue una acción donde además recuerdo estando en el Mallorca con ese partido, concretamente marcó 2 goles Budi contra el Barça, que este año me decía, contigo he metido dos veces 2 goles contra el Barça. Sí, y recuerdo que Sastre le metió una patada, le dio una patada a Messi. Yo en ese momento pensaba que no lo había tocado. O sea, de verdad, o sea, pensaba que bueno, pues había caído allí y estaba alargando un poco más la acción de lo que realmente había pasado, ¿no? Pues no sé si le dije que se levantara o que no lo había tocado y tal. Y entonces pues se rebotó un poquito, sí, se rebotó un poquito porque, joder, luego vi las imágenes y le había metido una patada, una señora patada, ¿eh? O sea, que tenía Messi en esta, tengo que reconocer, tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Entonces fue un poco esto. Y bueno, se enfadó un poco y luego recuerdo que cuando entramos por el túnel del Nou Camp, que va para arriba, le iba diciendo a Luis Suárez, le vamos a meter 7. Estaba enfadado así. De hecho, metió un hat-trick. Después de esa acción,
metió un hat-trick. Mirad los goles y veréis los tres. Sí, son Tres golazos, goles por la escuadra. Son golazos. Y Luis Suárez, uno de tacón. No sé si recordáis. sí. Quedamos 5-2, me parece, o 5-3, no recuerdo. Y sí. Me di cuenta que es mejor no enfadarlo. Antes del juego, déjame darle la última. Sí, claro. Que es que hace no tanto tú estabas jugando a fútbol, Vicente. Bueno, ya hace mucho, ¿eh? No tanto. Ni me acuerdo de eso. No ya. tanto. ¿Eres de los que entrenando con ellos te gusta meterte, hoy un rondito, hoy si que tiran faltas me meto con ellos? Bueno, a ver, en lo que me puedo meter, uno tiene que ser consciente de que estamos ya muy lejos de ellos. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, en el +1, en el rondo que hacemos en el +1, el día siguiente del partido, me suelo meter. A veces no estoy de humor, igual no, pero normalmente me suelo meter. Y pues bueno, para eso me da. Y en el -2 hacemos también unos rondos un pelín más grandes. Ahí todavía, tampoco es que me dé mucho el físico, pero bueno, todavía me puedo mantener. Y lo disfruto. Me gusta sobre todo porque, bueno, un poco estás con ellos y bueno, te sientes ahí parte de ellos, ¿no? Pues nada, vamos a tirar ya con el juego. Aquí tenemos una baraja, ¿vale? En esta baraja están las letras de la A a la Z. El juego se llama, bueno, los niños lo conocen como el Tutti Frutti. Entonces, yo tengo unas categorías que son jugador, entrenador, equipo, canción o grupo. Canción o grupo, ahí soy muy malo yo, ¿eh? Sí. Canción y grupo soy bastante malo. te la sí. podemos Mi mujer dice quitar. que no me sé ninguna canción. Y Yo le digo que sé la de un globo, 2 globos, 3 globos, pero tampoco me la sé, ¿eh? O sea, de verdad que tampoco me la sé. ¿Pelis o series? ¿Cómo andas ahí? La tele la veo poco, series poco, película, no sé. Vale, luego si no tengo comidas, Alguna antigua. comida comida o sí. hobby. Hombre, comida sí, claro. Vale, y hobby, Y pues te puedes hobby, inventar hobby cualquier tengo cosa. pocos. Sí, Sí, fútbol. como Joaquín, ¿no? Del tenis, ¿no? Que decía el tenis, ¿no? Le decía al otro, ¿has jugado tenis en tu vida? Pues le voy a dar aquí el crono a Rubén, Venga. porque esto lo hacemos con crono, ¿vale? Y luego vas a una tabla que va a poner nuestro editor ahora mismo, como hizo la semana pasada. Y ahí ya te rankearemos en el puesto que quedas. Estás compitiendo contra Kate y Pero, hombre, contra a mí no me Braulio. pongáis- que lo a sepas. mí no me pongáis con ellos, son más jóvenes. Uno lo hizo muy bien, Yo no que es estoy a la Braulio, altura. y otro no tanto. No que estoy es a la Cata. altura Bueno, de pero ellos. Braulio también anda ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y Pero Cata Braulio es también. rápido. Además, Braulio, el tema de nombres, claro, más fácil. Se Sí, dedica, está todo el día. se dedica a eso, claro. Sí, sí. Puedes elegir dos y luego escoges la letra que tú quieras. Y no vale tampoco pensar mucho, Uno y Vicente. dos. O sea, no vale empezar ahora, vale, con la A, pues Albacete. Uy, una pequeña sonrisa hemos visto. No, La no. tiene. No, mira, porque he cogido la V. Bueno, Ahí, vale, ¡Jesús! la V de Valencia, o sea que. Vale. Ahí Venga. lo tengo Ostras. fácil. Pues Ahí lo tengo fácil. a la de una, a la de dos, a la de tres, jugador con la V. Valentín. Entrenador con la V. Vicente del Bosque. Equipo. Valencia Club de Fútbol. Hobby. Eh, Pasa palabra. Comida. paso palabra. Comida. Comida. Ojo. Ahí se me Ojo, complica, ¿eh? Vicente. Con la V. Con la V. Vicente. Ostras. A mí se me. ¿Una gallega? Bueno, no sé si es gallega. Vieiras. Vale, Esa. venga. ¿Vale? Ahí me has dado, más. Y quedaría un hobby o una canción o un grupo. Un grupo. O hobby, lo que te salga. Hobby. Estás mitad de tabla, Vicente, ahora mismo. ¿Te vas a salir de conferencia? Para que te hagas una idea. Yo tengo un grupo. ¿Un grupo tienes? Sí, te lo voy a dar. Vetusta Morla. Ostras, pero imagínate, qué complicado. Buenísimo. Qué complicado. No, te lo damos Qué ya. complicado. Sí, Sí. lo paro. Nada, Sí. ponme el último y así no compito con ellos. Ponme el último directamente. Ahora queda bien decir, quería quedar el último para. No, hombre, pero con para- la V te la has jugado bastante. ¿Cuál era la otra letra? A ver. La otra. Hombre, es que has cogido la muy, J, es que has la cogido J. muy difícil. Bueno, pues La un tío. J. Cuarta vez que iba a Esto, salir la J. esta, Sí. esta es mi vida. Situaciones difíciles y tirar para adelante. Claro que sí. Pues nada, Vicente. 57 segundos, Vicente, que lo sepas. Eso está fatal, Mitad ¿eh? de tabla. Está Mitad fatal. de Pues tabla y pasamos con una 57 ayudita. mitad de tabla. Mitad de tabla y una ayuda de bar. No, bueno, pues, pues. con la ayuda de Bar, ponme 30 ya está. segundos. Venga. Ponerme el último. Me lo merezco. Vicente, ha sido un placer tenerte por aquí. El placer es mío. ¿Verdad que me hacéis sentir cómodos? Y os lo agradezco. En este mundo del fútbol, donde pues lo comentábamos, ¿no? Pues va todo tan rápido y estamos tan expuestos y tal, pues el poder estar un rato también a gusto y distendido, pues también por parte del entrenador también se agradece. ¿Cómo afrontas ya este final de temporada? ¿Así rápido?
Partido Pues con más mucha inmediato, ilusión. Villarreal. Sí, bueno, sabiendo que ahora tenemos 2 partidos fuera, lo más inmediato que es Villarreal y Betis, que son 2 partidos, pues bueno, no sé si uno está Champions quinto y y- sexto, sí, cuarto sí, y quinto, sí. no sé, ahí andan, ¿no? Pero que están peleando por Champions, entonces ya te dice la dificultad. Pues bueno, vamos con toda la ilusión a rascar, vamos a intentar rascar, a ver qué podemos rascar, y luego tenemos 2 partidos en casa, y a ver si somos capaces en esos 2 partidos en casa, difíciles también, pero con esa ventaja que nos da el jugar en el Sadar con nuestra afición, a ver si realmente seguimos teniendo, pues sería un poco el objetivo, ¿no? Llegar a esos 2 partidos con posibilidades matemáticas, y a ver si entre todos somos capaces de aspirar a llegar ahí a la última jornada. Vamos a intentarlo. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente. A vosotros, gracias. Rubén, me despido también de ti. Nos vemos el viernes para esas 5 claves de justo del partido de Eso Vicente. es. Ahí Bueno, nos- solemos hacer como 5 claves, ¿sabes? Como para el partido del Villarreal. Y para, ¿no? Así en rollo apuntes de clase. Sí, pero con Vicente ya se lo sabe. O sea, ¿Tenéis ya las claves o qué? A Vicente No, no. no, ayudarme, a ver, A Vicente sí. no. A ver, Ostras, ¿te da No, vergüenza? que se las vea A el ver. viernes. Te da vergüenza, Hombre, no, ¿eh? pues la clave seguramente pueda estar. Estuve viendo el Villarreal español, estuve el otro día viendo el partido. Te voy Ahí- tirando ahí las en el- ahí en el preguntas, estadio. No, pues a Nada. ver, el Villarreal, a diferencia de otros equipos, te va a esperar seguramente en bloque medio, 4-4-2, que puedas tener el balón el más tiempo posible. De hecho, la tuvo más el español que el Villarreal, en porcentaje, el otro día. Y sobre todo, defender muy bien. Ellos hacen línea de 3 en salida, estiran a uno de sus laterales y en el otro, no sé si está ahora Jeremy Pino. Pues, a ver, Está sancionado. No, Está- no, ah, no, es no, verdad, no estará. está Estará sancionado, sancionado. no estará. pues entonces seguramente mantener el balón lo máximo posible, lograr llevar el balón muchas veces a campo contrario para alejarlos también de área y cuando ellos tengan balón, pues defender juntitos, tratarán amplitud solamente con un jugador y tratarán luego de vaina por dentro seguramente a No sé si lo filtrar. recuperarán, a ver mañana si entrena o no, pero está ahí la cosa. Y que estemos un poco más precisos seguramente en Sí, circulación. te va a hacer falta. Sobre todo en esas pérdidas además tienen velocidad y Sí. calidad. Y si te equivocas, estos te vacunan. Estos te Equilibrio. vacunan, sí, sí. Te lo compro, todo lo que ha dicho. Me ha Sí, sí. gustado mucho Sí, más sí. esta Suena- versión. No, pero es yo- así, Y suena fácil, Pero ahora hay que hacerlo, ahora hay que hacerlo, que tiene un pelín más de dificultad. En rueda de prensa, cuéntaselo, Vicente. Vale, que, vale. que nos va a gustar. Y a mí me va a hacer mucha ilusión escucharte. Perfecto. Pues está hecho. Pues nada, me despido de los dos. Gracias también, Rubén. Gracias, Vicente. A vosotros. Nos vemos muy pronto este viernes con otro capítulo más de Hablando en Rojo by Cosner. Hasta pronto.